Yo lo primero que te quería preguntar, te voy a hacer una pregunta o dos, no sé, porque si no, están ahí todos mirándome con una cara de no pregunte, Pepa. Em, ¿Tú has escrito esta novela porque has vivido de cerca algún secuestro de ETA o porque tú se lo debías a los ausentes? Pues no, no he tenido ninguna experiencia Por suerte, cercana, ¿no? Por por suerte, suerte. no conozco Pero ni ¿por por el qué lado de las después, víctimas. claro, después porque el fin cuando la tregua de ETA fue en 2011, ¿por qué ahora? Bueno, yo llevaba con esta historia mucho tiempo. En el 2009 ya publiqué un relato en Mm, un libro de relatos que ganó el premio Ciudad Alcalá. Había un relato que se llamaba La mujer partida. Estaba en una colección de cuentos, de relatos cortos sobre la infancia. Se llamaba con ironía, se llamaba Queridos niños, y eso ganó en el premio Ciudad Alcalá y lo publicó la editorial de ellos. Pues ahí había un relato en el que una mujer secuestraba a un niño habían secuestrado a su marido y ella contestaba con otro secuestro. No estaba ambientada en el País Vasco, no salía ETA, pero sí salía ese movimiento de rabia de parte de la mujer y de intentar salvar la vida. Surgió de ahí, de ese relato, ya del 2009. Y la verdad que durante todos estos años he estado con esta novela en la cabeza, pero claro, yo no escribo un proyecto solo, quiero decir, en todos estos años he escrito un montón de libros, un montón de relatos y bueno, muchas otras cosas, pero la historia estaba la tenía en la cabeza continuamente, no me la podía quitar. Y bueno, iba avanzando, iba haciendo pruebas y finalmente después de tantos años, hablamos del 2009, el relato publicado, que ya estaba escrito mm. antes, ha cuajado. Ha cuajado cuando, no sé, cuando he conseguido que fuera lo que yo quería, algo ágil, rápido, pero que fuera por dentro un poco Sí, sí, potente rápido. también. Yo me lo he leído en dos tardes y porque no he querido en una. O sea que no te digo Sí, más, pero sí que es sí, verdad. sí, pero no parte de una experiencia personal con ningún secuestro, pero sí todos tenemos, bueno, por la edad, ¿no? Casi Sí, todos los que, vamos, me parece, ¿no? Que tenemos la vivencia de lo que fue tal cosa que ahora los jóvenes no la tienen. Esa angustia de coger el periódico, empezar la mañana, el mediodía o la cena con las noticias de fondo de un atentado, un secuestro, el que sale en la novela, ¿no? El de Ortega Lara como el más sí. largo. Uf, De mi pueblo también estaba Aldaya, por ejemplo, mm, que estuvo secuestrado mucho tiempo, tantos secuestros, ¿no? Y esa sensación de todos los días de una angustia tremenda al pasar la página del periódico o al escuchar la noticia de que dónde estaba esa persona, qué estaba pasando con ella. sí. Yo creo que de esa emoción que se te queda adentro, más que emoción, miedo, pura angustia, es de donde surge la semilla de esta novela. Sí, yo recuerdo perfectamente cuando liberaron a Ortega Lara y al Ortega jersey Lara, que rojo que dice, yo recuerdo perfectamente. sí, Y mm, por la edad, como tú dices, muchos otros. sí, mm, Pues doblemente gracias, Juana, a porque la vosotros. verdad que no, se me ocurren muchas más preguntas, pero voy a dejar paso, ¿vale? Vale, Entonces, aquí está nuestro periodista que te va a hacer la primera pregunta después de mí, que es Oscar. sí. Ya me daba audio yo solo, Laura, tranquila. Juana, un placer saludarte. Muchas gracias. Gracias, Rosa, por leer en general y por encontrar un libro como este. Espera, Lo escribí el Oscar. otro día por redes. Juana, Oscar me Sí, decía que tenía por lo menos 80 preguntas para hacer. Sí, yo, o sea, echo de menos los encuentros presenciales porque Pepa y yo llevábamos entrevistas previas y hubieras dado para una conversación de horas y horas, porque es que es un libro que, como decía en redes, es que me voy a quedar siempre corto diciendo algo sobre él, porque sobre todo es un magnífico thriller, pero es que es un magnífico thriller que no mm, olvida mm, la parte social, que no olvida el asunto del terrorismo, o sea, que no olvida un montón de cosas, pero mm, lo construyes como thriller de principio a fin y por mm. eso se lee con esa adicción y con esa viveza. Hay muchas preguntas. Yo te haría dos, así como que creo que tienen respuesta muy breve, sobre todo la primera. ¿Te pones al lado de
todo tipo de víctimas, porque además hablas de unas víctimas que tal vez olvidamos, porque siempre, obviamente, claro, los que nos ha tocado más o menos de cerca, o al menos como decimos por la sociedad, ponemos del lado del secuestrado, del lado del asesinado, obviamente, de las familias, pero claro, hay otras víctimas en el lado del terrorismo que no han elegido ser terroristas ni participar en el terrorismo, y es un poco lo que tú cuentas. ¿Te dio miedo en algún momento, no obstante, que eso pudiera provocar el rechazo de cierta parte del público? Sabes que ahora con la palabra equidistancia, que todo el mundo se echa en cara un tanto negativamente, eso digamos, en algún momento te pesó. Tú lo cuentas con un equilibrio magnífico. No creo que nadie pueda pensar que eres equidistante. Pero no obstante, ¿te dio miedo durante el planteamiento y el desarrollo? Sí, yo entiendo perfectamente lo que dices. Es una pregunta muy buena. A ver, este libro yo creo que no se podría haber publicado cuando estaba ETA en activo, porque siempre había un miedo, que te enjuiciaran por muchas cosas, ¿no? Exacto. Y ahora también me daba miedo que alguien pensara que no estaba escrito con el suficiente respeto a víctimas, ¿no? Aquí hay el niño, bueno, no puedo decir mucho, ¿vale? Pero hay muchas víctimas, lo que comentabas, ¿no? Hay muchas víctimas que van apareciendo y, bueno, desde luego la intención la tenía clarísima, ¿no? Escribir desde el respeto total a todos. Pero a la vez también sabía que yo nunca suelo hacer literatura moralizante, ni en ningún momento me interesa juzgar a nadie. Eso está la vida, está el lector, yo planteo la historia, planteo preguntas y no doy muchas respuestas. Es un poco como trabajo en la literatura. Pero entiendo perfectamente lo que dices y eso sí me preocupaba, porque yo no soy una persona que tenga un perfil político ni que me guste entrar en las polémicas. Yo soy muy hacia adentro y esto me daba cierto miedo, sobre todo porque no me gusta molestar o me preocupaba hacer daño a alguien, ¿no? Que hiciera una lectura en una clave que yo no pretendía. Pero si la pretendo, pues lo hago. Pero si no, pero siempre cabe esa posible lectura. Y desde luego, si alguien alguna vez me lo dice, pues lo único que diré es que está escrito desde el respeto, desde mucho respeto, y que siento mucho si alguien no se siente, no sé, atacado en algún momento por algo. Porque esto es un thriller, no es una novela social, no intenta mostrar nada y hay que leerlo, yo creo, en esa clave. Pero también es verdad que una vez que la novela vuela y ya está publicada, yo tengo una intención como escritora, pero el lector es libre de leer, de entender y de valorar. Eso yo ya no tengo nada que hacer ahí. Y como te decía, otra cosita muy, muy breve, simplemente que si tengo que quedarme con un momento, por encima de todos, me quedo con el del niño que no puede dormir pensando en su amigo. Ya. Esas 2-3 páginas me parecen absolutamente escalofriantes y maravillosas como están contadas. Es que yo vengo del relato y en el relato corto tenemos que hacer mucho con poco. Ir al grano. Es verdad, en el relato no nos sobra nada y los que somos cuentistas tenemos que aprovechar todos los recursos. Y yo soy escritora de relatos y también de emociones, que me dan bien las tramas, pero también creo que soy buena con las emociones. Entonces, con cosas muy pequeñitas puedes crear mucho. Y a veces con cosas muy grandes no dices nada, ¿no? El artificio sobra, para mí a veces sobra. Yo voy a cosas más sutiles, yo creo, más pequeñas. Y esa escena que dices es muy bonita. Intentaba combinar a veces cosas un poco más emocionales o un poco más literarias que no rompieran el ritmo del thriller, que eso ha sido difícil hacer ese equilibrio, porque el thriller tiene sus exigencias. Claro. Frases cortas, rápidas, giros, ¿no? Ese volar para que el lector vuele. Pero yo a veces quería darme también mis pequeños gustos como escritora, de hacer alguna frase un poco más bonita y hay momentos, pues eso, más delicados como el que dices, ¿no? Hay pequeñas pinceladas que lo que van es dando esos matices. Pues lo dicho, de verdad. A ambas, editora, escritora, gracias por el regalo. A ti, muchas gracias. Borja,
Borja está en el puerto de Santa María, para que veas que Bueno, estamos en todos puntos de España. sí. Hola, buenas tardes, Juana. Hola, buenas tardes, Borja. Primero, muchísimas gracias por esta novela. A mí cuando un libro lo termino y me deja horas pensando y dándole vueltas a la cabeza, es un libro para mí magnífico. Y este ha sido así. Yo te quería preguntar, hay 2 secuestros en esta historia, uno de un adulto, que sí que he leído libros con secuestros de adultos, bueno, nos podemos meter en la cabeza, pero ¿cómo se mete un escritor en la cabeza de un niño secuestrado? ¿Te ha costado mucho escribir esa parte? Me ha costado mucho todo en general. Sí, el momento en que ella toma esa decisión es terrible, ¿no? Porque los niños son los más inocentes, ¿no? En la escala de víctimas yo creo siempre que los niños son lo que más hay que proteger. Yo, por mucho que mis novelas salgan continuamente y a veces son objeto de violencia, yo creo que lo hago para resaltar que somos responsables de nuestros niños, de que tenemos que cuidarlos. No solo porque sean los adultos del mañana, sino porque todas las vivencias de la infancia se pagan luego, nos marcan mucho como personas. Y este secuestro no fue fácil escribirlo. Yo al principio me empujaba la historia pensando, bueno, se lo va a llevar, pero porque todo esto tiene un fin, ¿no? Tiene un fin, que va a intentar cosas y luego todo se va a resolver. Es como, por eso yo voy avanzando en cómo va avanzando el personaje, aunque yo ya sé que luego va a ir para otro, va a cambiar, ¿no? la situación. Intento trabajar desde ahí, si no, no podría. Y luego los escritores yo creo que ponemos una especie de, pues como esto que se pone ahora con el COVID, una mampara transparente para que no nos podamos contar la historia. Porque si no te pones esa coraza, la historia te come, no, es muy difícil. Entonces yo creo que una vez que has asimilado por dónde va la historia, que no va a ser fácil, tienes que escribirla y la escribes, pero llega un momento en que la escribes ya casi pasas del dolor a la contención y de la contención a la literatura y ahí haces un viaje en el que ya puedes escribir. Pero fácil no es, o sea, seguro que no ha sido nada fácil. Pues enhorabuena por la novela, de verdad. Muchas gracias. Desde Sevilla, Fernando. Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Y encantado. Oye, Encantada. ha sido un verdadero, bueno, encantado de conocerte y encantado de haber leído tu libro porque ha sido un verdadero placer, aunque se pasa mal, pero son historias que le hacen sentir a uno y que son las que uno quiere leer, porque sí es verdad que ha sido cogerlo y imposible, bueno, imposible. Mi mujer que me decía, deja ya de leer y ponte a hacer cosas, ¿no? Pero bueno. Pero lo que más me ha gustado sobre todo es que gracias a tu libro uno no juzga tan deprisa las actuaciones de la gente. Porque siempre hay que ver las circunstancias de cada uno para poder juzgar tan gratuitamente a los demás. Y en este libro yo creo que te pasa así, ¿no? Que te pasa con eso. Que muchas veces dice, no quiero juzgar a este porque tiene unas circunstancias detrás que, bueno, que a saber qué haría yo en su lugar. Y aparte, bueno, cada uno también tiene su condena. Entonces, yo lo que sí, como he sufrido tanto, he disfrutado tanto y he tenido tanta tensión en el libro, yo quería preguntarte si tú que vienes del relato y te enfrentas por primera vez a una novela como esta, tan larga, ¿has tenido que borrar mucho y volver a reescribir, sobre todo siendo un tema tan peliagudo? Sí, pues en el relato corto, como te mueves en un espacio pequeño, por ejemplo, 8, 10 folios, 12 folios, se puede atinar a la palabra, ¿no? Que es lo que hace un buen relato, yo creo que es atinar, pulir, y que todo tenga su medida, que nada sobre. Y claro, lo que comentabas, en novela no se puede llegar a ese nivel. Yo soy muy pesada escribiendo, reescribo mucho.
escribo bastante. En esta parte de reescribir es que se me caía por todos lados, se me caía. Intenté hacer la novela en 4 partes, quería llamar la novela, bueno, yo la llamaba Los 4 tejados, que es una canción vasca muy bonita, Laute Yatu, que entonces me la imaginaba la novela como 4 tejados con los 4 personajes principales. Uno era el grupo El Comando, era Leire, era Vicen y era el niño, como en 4 partes. Pero aquello no funcionaba, lo cambié en primera persona, en tercera, bueno, hice muchos equilibrios, busqué todas las posibilidades para que fuera más ágil, para que no perdiera lo que yo quería contar de la historia con cierta profundidad. Ha sido muy difícil, pero sí, mucho. Creo que la novela que más me ha costado escribir, seguro. Aparte por la temática, por eso, porque ¿cómo haces que no se caiga y que mantenga lo tuyo? No, es difícil. Pero reescribir, hay autores que no reescriben casi, lo tienen, saben lo que van a poner y les sale a la primera, una literatura muy ágil. A mí no me sale a la primera, ni a la tercera, ni a la quinta. Trabajo mucho, reescribo mucho, pero yo creo que luego realmente ese trabajo se nota. Se nota en la historia y se nota en la forma de escritura, en cómo puede avanzar la historia. Pero yo soy de la escuela del trabajo, corregir, tirar y... mira, una curiosidad, el epílogo, por ejemplo, que simplemente es un folio y medio, ¿no? Cuando el final del todo, en su momento era una parte entera, casi igual en 60 páginas, que luego me he quedado con con un folio y medio, porque me parecía más potente lo que contaba en folio y medio que lo que contaba en 60. Por eso yo no soy muy práctica, soy más trabajadora y de darle muchas vueltas. Pues felicidades porque has dado con la tecla. Sí. Y creo que al final te diste con la forma de llegar al lector. Y vamos, te lo digo de corazón porque, vamos, no creo que mintamos cuando decimos que nos ha encantado. Muchas gracias. Que yo creo que se nota cuando nos gusta una novela, yo creo que se nota, o sea, que no nos ha gustado, es más, nos ha encantado. Muchas gracias. Desde Asturias, Flor. Hola, ¿qué tal? Hola, Flor. Bueno, pues enhorabuena por tu novela. Se te oye bajito, Flor. Espera. Sube el volumen, ¿no? Sí. Bueno, yo decir que Ahora. comencé a leerla el sábado a las 3 de la tarde y era la 1 de la madrugada y estaba leyendo el final. Me dejó impactadísima, como sé que a todos. Y bueno, durante toda la novela pues nos has transmitido muchísimos sentimientos, todo tipo de sentimientos, y lo has hecho muy bien, por eso te doy la enhorabuena, porque tanto en los niños como en los adultos, vamos, yo lo sentía todo como si me estuviese ocurriendo a mí. Y bueno, hay una cosa, entre todas las preguntas que tengo, tratas el tema de la maternidad, tanto en los terroristas que no se pueden permitir tener hijos, porque ellos pueden, bueno, pues por la vida que llevan o porque pueden sufrir las consecuencias de lo que ellos hacen. Y después también la escena de la madre de Ander, cuando se queda doblada en el pasillo, yo era la madre de Ander. Bueno, yo me gustaría que nos hablaras un poco por qué decidiste introducir este tema y bueno, ¿por qué siente eso una madre y no lo siente un padre? Eso difícil, ¿no?
Yo cuando escribí la novela no era consciente de que estaba utilizando 3 mujeres con perfiles muy distintos. Lo hice sin darme cuenta. La verdad que luego viéndolo dije, bueno, pues lo hice inconscientemente. Hay mucha parte de inconsciencia cuando escribes, haces cosas bien y a veces no te das cuenta, pero porque creo que a nivel inconsciente tienes claro como que te iban por un lado o por otro. Leire, Merche, que es la madre, y Maider, que es la miembro del comando, la terrorista, son 3 mujeres con 3 perfiles muy distintos y 3 maneras de enfocar la maternidad que no tienen nada que ver. Leire no tiene hijos, no sabemos, no se dice por qué, tampoco le da explicación. Yo creo que tampoco hay que siempre hablar de por qué una mujer no tiene hijos, ¿no? También pues no los tiene y punto, yo no entro en más. Merche es la madre, en este caso prototipo, que tiene a su hijo, porque Maider ha decidido que no puede tener hijos. La forma de vida que ha elegido no le permite, no puede dedicar parte de su amor a nadie, porque ella no se dedica a eso. Hay terroristas que tenían hijos, pero bueno, yo en esta creación de personajes, Maider tiene claro, como Roque, ¿no? Que no tienen, ellos no pueden, se utiliza la palabra, ¿no? Como nosotros no podemos. Y esos 3 perfiles tan distintos. Hombre, yo soy madre, las que muchas series madres también. No sé, hay siempre como un culto, ¿no? De la maternidad, pero también es cierto, ¿no? Que la maternidad es algo muy visceral, muy animal y muy mágico. Y yo lo utilizo mucho porque creo que tiene mucho recorrido. También creo que hay hombres que tienen esa capacidad, que tendrá esa vivencia, ¿no? En este caso, el sufrimiento de Cuti es otro. Yo creo que no se pueden medir, se viven de forma diferente. Ella está en casa y no tiene capacidad, toda esa larga noche es una reflexión mucho más intimista, mientras que Cuti está haciendo un trabajo de intentar ver, negociar, o sea, está haciendo un trabajo hacia afuera, no está mirándose hacia adentro. Cuti está mirando siempre hacia afuera y Merche está mirando hacia adentro. Esa es la diferencia entre los dos. Pero yo creo que los hombres tienen también muchísima sensibilidad con todo. Hay que contarla también o hay que dejarles también que la expresen, que muchas veces no les dejamos. Parece que tenemos nosotros todo el espacio. Y yo, por experiencia propia, que se supone que soy muy intuitiva y muy sensible, yo cuando muchas veces me dice mi marido, ¿te has dado cuenta que por algo de mis hijas? Siempre me sorprendo porque digo, él ve perfectamente, a veces ve más que yo. Entonces ese papel de que no, es que yo soy su madre, yo creo que todos somos personas y somos intuitivos, somos sensibles y las historias tienen que contar con muchos tipos de personajes. En este caso es verdad que las 3 mujeres reflejan la maternidad y los hombres están en otro plano. Yo creo que porque la historia no les da en ese momento para nada más. Pero lo que has contado es muy curioso, ¿no? Lo de ¿por qué sentimos? La madre que se cae de rodillas, pues es una imagen, para mí es una imagen como antigua, como primitiva, ¿no? Como muy sensorial. El que eres capaz de sentir el dolor en la distancia, que es algo que no está probado, pero yo creo en esas cosas, o por lo menos cuando escribo me gusta creer en esas cosas, en la sensorialidad, en el pensamiento mágico. Y normalmente cuando lo utilizo, el lector lo entiende perfectamente, porque es algo que tenemos dentro, es algo que heredamos ese pensamiento mágico y a veces nos comunicamos por esa forma de pensamiento. Merche se cae de rodillas porque sabe lo que ha pasado. ¿Cómo? No lo sé, pero todo el mundo que lo lee lo entiende perfectamente, que lo ha sabido, que lo ha entendido. Sí, yo precisamente en esa escena vamos, me metí totalmente en el personaje, o sea que te doy la enhorabuena por eso. Y bueno, Cuti, el padre, también tiene su mérito porque por su hijo, además de bueno, todo lo que había hecho antes, es capaz de entrar en el cuartel y decir, quiero denunciar la desaparición de mi hijo. Entonces eso también le da a él, vamos, que es un padre, bueno, aparte de todo lo que sufrió cuando estaba hablando con los terroristas y todo eso. Y bueno, ahí también pues se ve que es un padre con mayúsculas. Y bueno, solo decirte para terminar que odio el personaje de Leire y lo odiaré durante toda mi vida. Sí. Muchísimas gracias por
por esta novela, porque de verdad que yo al menos la voy a recomendar muchísimo, muchísimo. Así que muchísimas gracias y mucha suerte. Nada, muchas gracias a ti. Hay una pregunta en el chat que hace Marisa, ¿vale? Uh-huh. Si lo puedes leer, ¿no? Abajo lo abro a ver qué dice. Sí, pinchas abajo y se abre. Sí, pincho abajo tal cual. Eso es. Era porque no se me abre. Te la leo si quieres. Sí, léemela porque es que no veo que pone chat, pero no me deja abrirla, Vale, no sé por qué. A ver, te pregunta, eres de Hondarribia. En la novela nos movemos por muchos pueblos del País Vasco, pero a mí me ha impresionado especialmente ese bosque donde se esconde Leire con Ander. ¿Es una ubicación real? ¿Esa casa existe? Leire se esconde con Ander en la Foz de Arbayún, que es un sitio, está en Navarra, está como a media hora o 20 minutos de Pamplona, y es un lugar muy agreste, hay buitres, y realmente no hay casa, no hay ninguna casa allí. Pero a mí está el pueblecito, que es un pueblo muy pequeño que se llama Usún, y luego está el camino a la Foz y ahí ya no hay casa. Yo ahí me he inventado la casa, me gusta, eso es inventado, pero me gustaba que fuera agreste, que fuera un sitio muy abandonado y bueno, hace el juego con el otro espacio, ¿no? Que es el caserío, que también está allí, como dos espacios oscuros muy parecidos, ¿no? Un juego de espejos casi. Arbayún es una zona muy particular. A mí me gusta mucho Navarra y esa parte me encanta. Y por eso la elegí, porque no estaba muy lejos, daba tiempo, me venía muy bien los tiempos de la novela. La novela también tenemos que calcular el tiempo real con el tiempo que está sucediendo, la historia, y me cuadraba muy bien esa distancia, ¿no? Y ese paisaje. Creo que a todo el mundo simplemente la palabra Foz, ¿no? Y Arbayún, la sonoridad que tiene, me gustaba todo. Aparte de los buitres, que hay un montón de buitres. A ver, Ascen. Ahora. Hola. Hola. Encantada de conocerte. Encantada, Ascen. Acerca de lo que estabas hablando ahora, yo sí que conozco la zona. De hecho, mi hermano vive en Vera. Ah, bueno. Trabaja en Irún. Sí, o sea que todo te cuadra. Todo. Además que lo estuve todo mirando porque claro, yo cuando me metiste en FO me liaba un poco porque yo decía, me parece demasiado lejos, pero bueno, más o menos, y lo de los bosques también me cuadraban porque mi sobrino muchas veces se va por los caminos que hay y hace, bueno, cosas de coches y cosas de esas, hacen carreras y se van con la moto y motocross y todo eso. O sea que el sitio es espectacular. Bueno, principalmente, enhorabuena. O sea, es un libro, para mí ha sido un libro brutal. Por muchos sentidos. Yo sí que me da mucha pena de todo lo que pasa. Creo que ha sido con los etarras, ha sido un poco light, porque es muchísimo peor de cómo lo pones. Son muchísimo peor, no son tan humanos, realmente. Y bueno, no sé, una pregunta, ¿por qué siempre, o tú qué crees, por qué siempre pagan los más débiles todas las decisiones que tomamos los mayores o los menos débiles, digamos? A ver, de lo que no sé, se me oye porque yo me pone conexión. Te oigo, aunque te has quedado congelada. Te queda pillada a veces, pero se te oye. Se oye. Ah, se me oye, vale. Sí. Vale. Sí, lo de los débiles que dices, ¿no? Que siempre recae en ellos, es verdad, siempre hay como un perfil de víctima, ¿no? Tanto en los temas de acoso y de maltrato, o sea, hay un perfil que por lo que sea es el que... Además, yo creo que la gente que ejerce la violencia lo detecta perfectamente y ataca, ¿no? Más sabe que esas víctimas son muy fáciles. Yo pensé, en muchos momentos intenté que la historia fuera por otro sitio, que no fueran los inocentes, ¿no? Poder salvar a los inocentes, pero
a la vez, si hubiera hecho una historia con un final en el que todo hubiera ido bien y todo hubiera acabado, la novela no tendría la potencia que tiene. La potencia viene en esa duda, en ese a dónde nos lleva todo, en cómo una mujer que está luchando por salvar la vida de su marido nos lleva a ese viaje tan oscuro, ¿no? Como decía Flor, nunca le perdonaré lo que hizo, o cómo estos personajes, ¿no? Los miembros del comando, que dices tú, que están muy humanizados. Es verdad que están muy humanizados, porque yo necesitaba que también ellos se convirtieran en víctimas en algún momento por lo que es la trama. No porque no quiera decir una novela social, pero porque me parecían personas complejas. Entonces, que Cuti también tenga ese sufrimiento, pues me parecía que para el personaje a nivel literario era muy importante, muy importante. ¿Por qué las víctimas? Ojalá no hubiera víctimas, pero siempre hay en todo, en la vida, en las historias. Y en este caso, pues lo que decía de los niños, ¿no? Pues son las grandes víctimas normalmente en casi todas las historias. No somos, porque ellos no pueden defenderse. No tienen capacidad. De todas las maneras, hay que hacerte chapo, porque independientemente de la historia de lo de ETA y todo eso, sacas muchísimos temas, porque sacas el bullying, sacas la amistad entre amigos y todo lo... Es que son tantas cosas. Pasa lo de Julen. A mí lo de Julen me impresionó mucho. Y no te voy a preguntar más porque si no me van a pegar. Así que muchísimas gracias por haber escrito este libro. Y bueno, hay cosas que no se pueden decir por redes, por eso hay ciertas cosas que no comento más, ¿vale? Puede que luego, si no estamos grabando, a lo mejor entonces sí que te pregunto. Sí, pero cuando no grabéis, sí. claro. Pero muchísimas gracias. Y ojalá que tengas muchísima suerte con el libro, porque realmente creo que lo merece. Muchas gracias, Carsten. Hasta luego. Hasta luego. Estoy congelada ahí. Rosmina, que me está levantando el dedo con unas ganas que no veas. Rosmina está en Madrid. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es que si no, digo, aquí me van a quitando preguntas. A ver, yo primero que nada, una de las frases que a mí me ha apuntado del libro es una que tiene Vicent con su secuestrador, el hombre 2, me parece, que es el que llama él. Sí. Pone, no me mires así, tío. Una cosa es ejecutar y otra muy distinta, asesinar. Yo no soy un asesino, el asesino conlleva un lucro personal, un beneficio, ¿me entiendes? Y ahí Vicent dice que no entendía, que esos matices le parecían inmorales, ¿vale? Entonces, siguiendo por tu equidistancia, que la trama del thriller me parece fantástica, que tú has intentado mantener, y yo quería saber si el hecho de poner al niño en el bando donde lo pones, para no hacer spoiler, ¿vale? Es un poco para equilibrar la trama, porque yo, por ejemplo, en ese caso, y no puedo ser equidistante, mi marido se gozó 2 atentados. Uno fue en Torrelaguna a un magistrado y el de Aznar, que le cayó toda la boca del metro encima y él le costó su tiempo superarlo. Entonces ahí yo no puedo ser equidistante. No, claro. Me refería a si esa era la equivalencia, que si lo que has querido es equilibrar, digo, de alguna manera. Sí, pues yo cuando no tengo ninguna experiencia directa, ¿no? Como os decía antes, con lo que es víctimas, ni con lo que es el otro lado, conocer a gente que está en la cárcel o en mi familia, ni en amigos. Pero está claro que a la hora de posicionarme, yo me tengo que posicionar con la gente que le pasaban, ¿no? Que lo que estás contando a mi marido, o estás con todas... No te lo digo. Yo cuando estás viendo los documentales, ¿no? Ahora se te saltan las lágrimas continuamente, porque estás viendo unos actos de brutalidad enormes, ¿no? Y estás viendo que hemos vivido muchos años en shock con todo lo que pasaba, con todas las noticias y cómo íbamos viviendo dentro de ese ambiente tan brutal y cómo podíamos vivir, ¿no? Con una situación tan fuerte. Yo en la novela creo que yo soy Leire, soy la que hago la pregunta y soy la que hago el viaje. Y quizás la novela sea un intento de decir, por eso no se hacía, por eso no puedes a veces hacer donde te lleva la violencia, porque acabas destruida, acabas destruyéndote. Yo lo veo más por ese lado. Sí, yo no me identifico con el comando, es imposible porque no tengo nada que ver con ellos y tengo mucho que ver con una mujer corriente, ¿no? Dentro de lo que es la normalidad. Pero ¿qué haces tú en un acto de violencia tan enorme? ¿A dónde vas? ¿Cómo te transformas? O sea, el viaje de Leire podría pasarle a cualquiera.
Entonces es casi una forma de decir, nos contenemos en la violencia, habrá que buscar otras soluciones. Yo elegí el niño porque me parecía que era la forma más primero, es el paso en falso que da Leire y es la historia, ¿no? Elegir al niño. Porque ella es ahí, aunque no quieres hacer daño, pero sabes que hay un daño colateral, hay un daño. Sí, bueno, eso sí lo explicas muy bien en un momento de la trama, donde ella pone el por qué llegó ahí y no era esa la intención, que en ese aspecto sí. Claro. Lo que en esa equidistancia, cuando llegamos, claro, a ver cómo se dice sin ese, ¿por qué en el final no fue igual? De alguna manera, me refiero. Porque yo creo que en el viaje de ella está... Ay, a veces pierdo el... Se pierde a veces en el... El resto de los personajes... ¿Me oyes? Ahora sí. Ahora mejor. Sí, ahora sí. Es que, a ver, yo intenté hacer muchos finales. Creo que sé lo que quieres decir, ¿no? Que por qué no se vuelve a esa equidistancia pero los otros personajes están como están y me interesan menos porque llevan su carga la llevan desde antes de empezar la novela. Esos personajes son terroristas y casi todos tienen delitos de sangre. ¿Me oís? Sí. Sí, vale. Casi todos tienen delitos de sangre. Vale, como veía que ponías cara de que no. Para mí No, es que te escucha porque a mí se me va a veces también la señal, entonces me quedo también así un poco rara. Yo cuando empieza la novela está Leire, que parte de un punto cero, no tiene ninguna relación con la violencia, es una persona normal, y tenemos a 5 miembros de un comando que son violentos y tienen las manos manchadas de sangre todos. Entonces, esos personajes, lo que hagan, están marcados por eso, pero ella no. Y es el viaje de ella. Y cómo si tú no manejas tu propia violencia, a dónde puedes llegar y cuánto daño puedes hacer y cómo te puedes destruir. Los personajes de ellos no van a cambiar. Están ya manchados de sangre, están en donde están. Tienen sus giros porque es verdad que hacen cosas y van pasando cosas, pero yo creo que es realmente ella la que a mí me interesa como personaje. Y es de un poco decir, por decirlo de alguna manera. Claro, ¿a dónde le lleva en esa situación tan difícil? Yo no quiero dar un mejor trato a los otros personajes, pero porque de todas formas ya están marcados. En cambio, el viaje de ella es un viaje a la oscuridad muy, muy duro. Muy duro. Ese viaje nocturno de la primera noche a mí me moló. O sea, cuando está sola. Ese trance, sí, ese trance. Claro, es que esa es... sabemos que la violencia no hay que utilizarla, pero esa es la teoría también. En la práctica... Sí, claro. O sea, yo creo que el hombre es violento porque por instinto puede utilizar la violencia para conseguir algo, pero a la vez tenemos los muros de no utilizarla. Si lo rompes, ¿a dónde vas? Y ella esa noche decide romperlos porque dice, esto es lo que hay, o sea, yo voy a pelear por esto, pero a la vez es una condena a dónde vas. A ver, la novela podía haber acabado mejor, pero hubiera traicionado, creo, la idea que yo tenía de lo que era... arreglo según cómo le gusta a cada uno al final, yo creo ahí. Claro, gente que le habrá encantado al final. No, yo creo que todo el mundo se queda hecho polvo con el final, ¿eh? No es un final que... Es que no es complaciente, pero a la vez yo creo que es el que pide la historia. Pero es verosímil. Es que, claro, es que... Yo no sé si tendría la sangre fría y el empuje que ha tenido ella, ¿eh? No sé si lo hubiera tenido en una situación así. ¿Sabes? De tener todo ese trance y luego hacer lo que hizo. Ya. Es que ella se va transformando. El relato en el que se basa la novela se titulaba La mujer partida. Leire es una mujer partida. Es que se va a partir en dos para poder hacerlo. Es lo que nos hace muchas veces la violencia, convertirnos en otra cosa. Entonces ella es una mujer partida. Y una vez que se parte no va a poder volver a unirse. Se convierte en dos mujeres, digamos. Pero es que si no, ¿cómo realiza esa violencia? Ella todo el rato está buscando sus límites para no venirse abajo, para estar a la altura de algo que ya es malo en sí. Ella intenta estar a la altura cuando le dicen eres una aficionada. Claro, es que ellos son profesionales. Esa diferencia está desde el principio. Soy una aficionada, pero yo me pongo a tu altura para lograr lo que yo quiera. Y ese es el gran reto de Leire, ¿no? Que se va a acabar transformando en algo y durante mucho tiempo ella tiene el sartén por el mango, cosa que ellos creo que el factor sorpresa es lo que los descuadra a todos. Claro, sí, los giros estos que van dando en los que se va
en lo que todo cambia de sitio. Y ahí en esos giros tan grandes, yo creo que es cuando los personajes, cuando se producen esos giros, cuando los personajes se caen de sitio, cambian de sitio y se tienen que reinventar. Es por eso cuando vemos tan humanos a veces, cuando me dicen que son muy humanos los etarras, los del comando. Claro, porque están desubicados también, han perdido, o sea, Cuti se está reinventando, pero es que Roque se está reinventando, es que se tienen que reinventar porque la situación les ha hecho ser otras personas. O sea, eso es un poco la historia de los ausentes. No porque yo quiera que ellos parezcan más buenos o más malos, no es una cosa moral, ¿no? Es un poco cómo te recolocas en función de cómo te lleva la vida. O sea, y en este caso, esos personajes acaban haciendo unas cosas pues bastante, no sé, por ejemplo, Cuti llega un momento en que está muy identificado con ella, con Leire. Cuando va a denunciar la desaparición, se da cuenta que él puede entender perfectamente a Leire. Leire está peleando por su marido como él quiere pelear por su hijo. Entonces hay una serie de que cosas muy, muy diferentes, sin entrar en la moralidad, cosas muy diferentes acaban siendo muy parecidas. Ya. Son juegos, pero yo los veo más como juegos también literarios, ¿no? Para que bueno, yo no te molesto más, que si no me matan por aquí. ¿A quién le toca? Ya, Rosmi. Ya no molesto más, que me matan. Estefanía, desde Toledo. Estefanía, ya abajo, sí te veo. Que está silenciado el micrófono, Estefanía. Laura, ábrele al micrófono, que no le puede abrir ella, ábresele tú. Anda, ahora se ha ido. Se ha ido. Está ausente. Pues nada, cuando vuelva la pregunta. Amparo, sigue tú. Amparo. Hola, sí, Juana. Ahora, hola, que no te veía, estaba buscando. Hola, Amparo. No, estoy ausente, no. Bueno, pues encantada, Juana, de conocerte. Es lo primero que te leo y a mí, bueno, se van a reír mis compañeros, pero para mí ha sido una lectura absorbente. Ahora. Brutal, a mí me ha despertado. Yo tengo, bueno, a lo mejor si nos conectamos luego fuera de micrófono, tengo la suerte de conocer el mundo etarra. ¿Sí? Sí, bueno, por otras circunstancias que no vienen al caso, y a mí me ha removido bastante. Sí. A mí me han quitado 3 de las preguntas que ya han dicho mis compañeros, pero yo subrayé otra de las frases de las muchas que tengo subrayadas que también me llamó la atención. Y en la página 262 dices que nunca tengas que conocer tus propios límites. Había escuchado Leire, pero no sabía ni cuándo ni dónde. ¿Esa frase es tuya? ¿La oíste? No, es una frase que he oído. Creo que no recuerdo dónde, pero es una frase que una vez oí decir y me pareció, no sé, algo muy inquietante, ¿no? Lo de no conozcas tus límites, porque siempre puede pasar algo que te lleve a otro sitio y te haga desconocer versiones tuyas que no, mejor igual ni conocerlas, ¿no? Y yo creo que eso se aplica al dolor también, ¿no? Y a todas las sensaciones. Es como... Sí, yo la oí. Nunca, no soy incapaz de recordar dónde, pero me pareció algo muy, muy, muy potente para una historia. O sea, que en ese momento eras tú la que hablabas por boca de Leire. Sí, yo hablo, para ser que hablo por boca de muchos personajes, acabo diciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, la cita que ha hecho antes, creo que era Óscar, ¿no? Has dicho lo de... perdón, la de cuando habla de ejecutar, ¿no? Perdón, que esa era otra de las subrayadas, sí, por eso. Sí, lo ha dicho Rosmi. Por ejemplo, eso también lo he oído lo que pasa es que no lo apunté, pero lo he escuchado en algún documental o lo he leído en algo en prensa, ¿no? En los de Jon Sistiaga lo dicen, por ejemplo, en los que hizo para Movistar, Jon Sistiaga. Sí, ¿no? Lo de que un poco esas diferencias. El vocabulario de ellos, el lenguaje, cómo manipulan las palabras, lo cuentan en uno de los capítulos. Sí, y yo creo que, pero yo
fíjate, cuando vi los de Joan Sistiaga ya tenía escrito casi todo. Creo que también sale en prensa algo de ejecutar, matar. Es algo, está sacado, Joan Sistiaga probablemente lo cogió de algún sitio que yo también vi, que no me acuerdo, que es creo que es algún etarra que lo dice en alguna entrevista o en alguna cosa. Y me parecieron los matices tan... O sea, me pareció como si me hablaran en otro idioma y tuviera que entender otra, ¿no? Esa sorpresa. Pero bueno, volviendo a esto, quiero decir que hay frases que van saliendo que tampoco recuerdo bien de dónde vienen, pero me vería muy bien para armar los personajes. Y a colación porque la primera pregunta que yo te quería hacer era, ¿cuál de los dos secuestros te costó más plasmar en papel? No, el segundo. Porque el primero era porque lo tenemos como mucho más presente, está en lo que decía de la prensa. De hecho, hace el juego de hablar de la entrevista que le hizo Sánchez Dragó a Ortega Lara, porque lo tenemos todos como muy en la cabeza cuando hablabais del jersey rojo, todos nos acordamos de esas imágenes, pertenecen a nuestra historia y a nuestro inconsciente. Yo creo que lo tenemos ahí guardado como algo que nos afectó mucho, y todos esos secuestros tantos, ¿no? Y tan dramáticos. Entonces ese lo tengo como más referencias era más fácil contarlo porque había más referencias para contarlo, pero el otro no, el otro es algo primero que vamos, a mí escribirlo me ha costado porque hablamos de un juego con la inocencia, ¿no? Es que es muy duro lo que estoy contando. El colegio, cómo llega, el coche, las pastillas. Es que una persona abocada a hacer eso. Si yo soy Leire, me estoy obligando a hacer una serie de cosas con un fin, pero qué cosas más dramáticas y más terribles, ¿no? Porque ya podía haber dado una pastilla de más y cargarse al niño en el principio. O sea, es algo muy dramático, muy dramático. Pero a pesar de su corta edad, a mí me ha parecido un niño muy maduro, ¿eh? Ander, yo creo que tiene esa como sensibilidad de los niños que son más bien solitarios, ¿no? Ya tiene celos de la hermana, tiene sus fantasías, sus juegos. Casi toda la novela está bajo el efecto del lorazepam, entonces también tiene como muchas alucinaciones. Pero es un niño muy maduro, yo creo que sí. Pero también creo que los niños, cierto tipo de niños como que parecen muy introvertidos y que parece que no se enteran de nada, yo creo que se enteran mucho y que también por eso sufren mucho. Son niños que tienden igual más al perfil de víctima. Eso sí lo hice más consciente, ¿no? Yo trabajé el tema del acoso en niños en un libro infantil que se llama ¿Qué le pasa a Nicolás?, que es para 8 años más o menos. Es una historia divertida, dentro de lo que cabe, quiero decir que no es dramático como esto, pero se trabajaba, claro, trabajaba un poco cómo desmontar en los colegios y cómo implicar a todos los alumnos para apoyar cuando hay un caso de bullying, de acoso, y solamente estudiar y leer para escribir ese relato te pone los pelos de punta, ¿no? Como hablamos de algo muy duro, porque aquí hablamos de un adulto contra un niño, pero niños con niños. Esos temas son todos terribles. Pues yo te doy la enhorabuena porque a mí me ha puesto los pelos de punta, me has hecho sufrir, de verdad me has hecho sufrir un montón y me has despertado muchísimas emociones, algunas un poco dormidas que tenía por ahí y espero que el libro tenga el éxito que merece, porque a mí me ha encantado. Muchas gracias. Y eso que has contado ahí, que tenías experiencias, pues luego si eso micrófono me... Es que no vienen a cuento de... No, por eso que un día, porque igual que decía Rosmi, ¿no? Que hay mucha gente que tiene más experiencias que yo en esto y tiene más cosas que yo no conozco. Bueno, he conocido etarras, o sea que he tenido de tú a tú, sí. Pero bueno, pues enhorabuena, Juana, lo dicho. Gracias. Muchas gracias. Estefanía, ¿has vuelto? He vuelto. Hoy está el ordenador un poco revolucionado. Hola, Juana, buenas tardes. Hola, Estefanía. Bueno, como ya somos de los últimos, ya las preguntas ya están como un poco cribadas. Que va. Hay muchas, no inventes, hay muchas todavía. Pero bueno, ya las más gruesas ya están hechas. Yo quería preguntarte, bueno, a mí el libro me ha gustado mucho, me lo leí del tirón. Sí que es cierto que, como dicen mis compis, nos has hecho sufrir mucho,
porque la verdad que hay algunas escenas un poquito peliagudas, Sí. pero esos enclaves maravillosos que tenéis en San Sebastián, por la zona de Irún, ¿cómo lo has ambientado eso? ¿Lo has visto porque en algún secuestro has visto que era todo por ahí o has decidido tú que esa ruta era la más conveniente? No, ¿Cómo ha sido eso... la cosa? No, yo quería situar la historia en Irún, porque me resulta muy familiar y porque ya había situado antes otra novela en Hondarribia, en mi pueblo. Entonces, por cambiar un poco de espacios, Irún, que es ciudad fronteriza, más grande, me parecía que le iba más a la historia para que viviera allí la pareja, ¿no? Visten y Leire. Y ya viendo lo que es Irún, la parte de Navarra, que bueno, pues está muy cerca, y Navarra también tiene un paisaje, bueno, pues como el País Vasco, ¿no? Esos montes y tal. Y claro, yo siempre pienso que las atmósferas hacen mucho y todos nos imaginamos enseguida esos, como que porque lo conocemos o porque nos lo imaginamos, ¿no? Como cuando sale el Baztán de Dolores Redondos. O sea, son unos pasajes tan maravillosos y tan bonitos y a la vez pueden ser tan truculentos porque son húmedos, son oscuros, en la noche y tal. A mí me servían muchísimo para dar atmósfera, yo lo elegí, no conozco que haya pasado nada allí en concreto, pero me parecía que servían muy bien para la atmósfera, como la Casa del Cañón, ¿no? Con la soledad y con los buitres y con ese paisaje agreste, pero están elegidos al azar. Pues nada, vamos a tener que ir a hacer una visita a ver dónde está eso ubicado. Sí. Pues enhorabuena, porque la verdad que es un libro maravilloso, ¿eh? Muchas gracias. A ti. Ana. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juana, encantada de conocerte. Gracias. Y nada, qué decirte, pues yo que sé, que esto, para mí tu libro ha sido un auténtico viaje emocional. De entrada porque, bueno, me ha hecho cambiar de posición y me ha hecho empatizar, no empatizar. He tenido serios problemas, ¿no? Con algunos de los personajes de tu libro, ¿no? Precisamente en cuanto a los personajes, sí que me han parecido como muy reales, me han parecido todos muy creíbles, con unas reacciones muy humanas, dentro cada uno de su papel en esta obra. Reacciones que creo que tendríamos todos. Me llama mucho, por ejemplo, cuando va Kut a la comisaría a denunciar la desaparición del niño, la actitud del Policía Nacional, obviamente, bueno, del Ertzaina, entiendo, que dice, bueno, ahora que vienes aquí, ¿no? Sí, ahora estás tú al otro lado de la barrera, ¿a qué hora vienes aquí, no? Me ha parecido, me los he creído todos. Me ha costado más creerme a Leire. Me ha costado creerme un poco más a Leire porque la evolución de Leire es tremenda, es decir, de comprender totalmente, es decir, ese dolor, esa vulnerabilidad que hago, ¿no? ¿Cómo salgo yo de esto? ¿Cómo saco a mi marido de esto? ¿Cómo recupero a mi marido? Pasa a ser casi un poco dura, es decir, he habido momentos que tiene con Ander de verdad que me costaba trabajo decir, pero ¿cómo es posible? O sea, que una persona que demuestra esos sentimientos tan profundos, por otra, pueda al ser más vulnerable de todos, un niño que desde el primer momento grita dolor porque se intenta autolesionar, es un niño que está sufriendo bullying, es un niño que se ve súper sensible, me cuesta entender cómo a veces actúa así con el niño. Ya, es que ella hace cosas terribles, ¿no? Con Ander, pero yo creo que ella lo que intenta es, sí, ella sabe que a la mínima se tiene que poner el doble de coraza para poder manejar eso, porque sabe que si no, no va a poder hacerlo, no va a poder enfrentarse a ellos y ya tiene un plan y lo quiere llevar adelante. Si ella es mínimamente débil o deja escapar un mínimo de humanidad con el niño, no va a poder hacerlo, lo va a tener que, por eso las cosas que le va haciendo y es todo el tiempo, es la mujer partida, se está partiendo, se está convirtiendo en otra persona para poder llevar adelante ese secuestro, para poder negociar. Y además cuando le dicen, es
que ellos son profesionales, ¿no? Y tú, pues no, tú eres una aficionada, ¿no? Es un insulto, eres una aficionada y ella está dispuesta a llegar al nivel profesional si hace falta para conseguir lo que quiere. Yo creo que hay yo entiendo lo que dices, ¿no? Como una persona que luego puede demostrar sus sentimientos, puede llegar a hacer algo así, pues es que ese es igual el misterio de toda la novela, ¿no? Como personas que son buenas, o sea, que no tienen ninguna intención de entrar en ninguna complicación, cómo situaciones las llevan a ser algo tan complejo, cómo la violencia nos puede transformar de una manera tan brutal. Porque yo creo que la violencia no solo, hace daño a una víctima porque tienes un atentado, porque matan a alguien, que eso ya es horrible, ¿no? Es lo horroroso. Pero también a las víctimas se quedan con esas rabias, que se quedan transformadas. Yo creo que es muy difícil, no digo que se queden, sino que tienen que procesarlo. Eso es algo tremendo, todo eso que te cae encima sin buscarlo y cómo tratas todo eso y cómo mantienes. Es un tema muy complejo y yo creo que Leire va un poco en esa línea también. Le cae encima algo que ella no ha buscado, que es el secuestro, la persona que quiere, o sea, y entonces ella, ¿cómo se va a transformar? Ella es una víctima de todo lo que está pasando, en esa violencia que le ha caído encima, pero ella reacciona de la forma que puede, digamos, que decide o que va improvisando. Y ahí es un juego de espejos. Es una novela realmente que da muchas vueltas y da muchos giros, porque cuando crees que estás en un sitio, la historia te pone en otro, y te pone en otro, y te pone en otro. Y en todas esas posturas que te ponen son todas incómodas, porque no hay ninguna que no sea incómoda. Porque si hubiéramos hecho una historia como, por ejemplo, una película de acción americana y ponemos a Leire corriendo con una pistola, salvando al marido, ¿no? Y cuidando al niño y devolviendo al niño y todo, eso sería no es mi historia, Los ausentes. Los ausentes está pegado al suelo y a lo que somos las personas que andamos por la tierra y que está muy pegada a la realidad y está muy pegada a todas las emociones que pueden tener las personas, las mejores personas y las peores personas, en el sentido que no tienen escrúpulos para matar, por ejemplo, para trabajar con la violencia, son profesionales de eso. Y sin embargo, aquí todos acaban barridos por esa ola que va sacudiendo toda la novela. Esa es la historia. Entonces, por eso, si alguien lo mira como una novela moral o una novela que refleje algo o que busque una moraleja, se va a llevar una decepción, porque en Los ausentes no hay nada de eso, no hay esa enseñanza, no hay esa juzgar a las cosas. Es una novela que está en cada uno de los personajes y en el lector, ¿no? A dónde nos va a llevar, a dónde nos está llevando, por qué nos deja esa sensación tan oscura, a la vez que es adictiva, es dañina y a la vez se disfruta. O sea, es una novela rara en el sentido que no juega a distintos bandos, y yo creo que eso es parte de lo que nos hace que el lector diga, bueno, ¿dónde me estás llevando? Y lo que pasa es que yo tampoco tengo... quiero decir, he tenido una intención de luego dar muchas respuestas. El lector se queda con las preguntas y yo le puedo ayudar en algo, pero creo que a mí me ha sobrepasado a ver lo que ha conseguido la novela en algunos momentos, ¿no? Ese salirse de una historia habitual y hacer una historia mucho más compleja. A mí me ha recordado también tu novela a una novela también publicada por Espasa, una compañera tuya de editorial, Los niños de Lemóniz. ¿Los niños de? Los niños de Lemóniz, de Estela Baz. No la he leído. Aquí estamos hablando de un secuestro físico, allí estamos hablando de un secuestro emocional, o sea, cómo vive un niño, todas las vicisitudes que tienen que vivir sus padres, porque su padre trabaja en Lemóniz. Sí, en Central. Entonces sí que me ha recordado mucho ese dolor emocional, esas consecuencias de por vida que sufren todas las personas que han sido tocadas de alguna manera por el halo de ETA a lo largo de la vida, y me ha recordado muchísimo. Hay una frase, y con esto ya termino, que además desde el principio del libro parece que es en la página 49, que dices: serás la desgraciada protagonista durante un breve tiempo, porque luego todo pasará. Caerá en tupido velo, aprenderás a vivir con tu infortunio. Puede que vivirás a pesar de estar rota, no serás la primera ni la última, y tu destino no será otro que maldecir a los que te lo han quitado. Sí, yo creo que esa frase de rabiosa actualidad ahora, además, también creo que define el libro. Muchas gracias, de verdad. Decirte que también soy una fanática de la canción de Leitalatu.
Ah, sí. O sea, yo soy más de la versión que grabaron Amaia Montero y Mikel Erenchun. Mi marido es que, la familia de mi marido es que es de Idiazábal, o sea que Ah, bueno. conozco Sí, aquello. sí. Muchas gracias, Juana, gracias por tu libro y de verdad que me ha dejado el corazón en los huesos. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias a ti. Belén. Belén. Bueno, Hola, aquí. Belén. Ya te estaba. La de la Hola, cosa Belén. navideña, es que no he podido quitarlo todavía. Bueno, yo, pues como puse en el avance que tuve que poner, porque es que me daba algo, se me quedó el corazón helado. O sea, me quedé, pero casi desde el inicio, o sea, es todo sentimiento puro, y pero pum, 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 pum. O sea, es magnífica. A mí, bueno, me ha encantado, me ha gustado mucho, mucho. Y creo que a alguien más, lo hemos comentado, le pasó lo que a mí. Yo normalmente termino un libro y, bueno, pues según termino, pienso un poquito y empiezo con el siguiente. Bueno, pues es que no pude. Hasta el día siguiente, palabra de honor. O sea, yo terminé tarde-noche, por la tarde, última hora. Normalmente ni en la cama. Yo siempre leo en la cama antes de acostarme, porque estaba todo el rato con tu novela. No fui, o sea, tuve que necesité un tiempo para desconectar, porque reconozco que remueve mucho, además de que es un thriller magnífico. Piensas también en todo eso de sería capaz, yo no sería capaz, pues depende de a quién de casa se lo hicieran, bueno, todas esas cosas, ¿no? A mí me gustaría mucho que, bueno, vi que Ander es que es un niño que está tocado por, es que le dan por todas partes al pobre hombre, porque el loco este la marinera, ¿eh? Lo que va contando del loco, del chaval, creo que es el loco, ¿no? Sí, del chico este, y luego lo que decía Óscar, ¿no? Cuando Julen salta de esa manera, pero yo creo que al final también lo de Julen es no solo es porque él cree que es por su amigo, sino porque en el fondo es que a los dos van recibiendo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, aunque ya has hablado algo, que hablaras un poco de ese personaje del loco, que en el fondo es un pobre, porque luego, pues mira, la ropa se la dan en Cáritas, su madre... O sea, siempre las cosas, sobre todo en niños, siempre vienen de algo, pero claro, si tu hijo es al que le están dando, yo como madre pues diría, vale, pues lo siento mucho, pero no sé, ese profesorado, ese todo ahí, es como si fuera lo más normal del mundo, que a este pobre le tengan así, o sea, como si fuera lo normal. Entonces, bueno, pues Es que los casos de acoso no sé, ahora se está intentando hacer mucho en las escuelas, pero mucho tiempo no se han tratado, sobre todo más en el pasado, ¿no? Ahora hay muchos protocolos, pero no había. Entonces, yo había un momento en que cuando escribía sobre Ander pensaba esa canción de si naciste pa martillo, del cielo te caen los clavos. O sea, es una canción, ¿no? Y es verdad, yo creo que este es el perfil. Ander, por desgracia, tiene ese perfil. Ander es un niño que tiene un perfil de víctima, que es un niño muy sensible y se agarra siempre a su amigo, por ejemplo, a Julen, pero yo creo que, bueno, pues el loco lo detecta, el loco es un pobre chaval, pero lo que dice es un pobre chaval, pero utiliza la violencia continuamente, ¿no? Juegan a matar al ciervo, es una metáfora. Bueno, pues eso, ellos son los ciervos y ellos son los cazadores. Entonces, eso sucede mucho en los colegios, en la infancia, por eso es muy importante desmontarlo. Hay que desmontar todos esos núcleos de violencia, sobre todo en la infancia, es muy importante desmontarlos. En los colegios es muy importante, porque todos conocemos niños que saben plantar cara a algo y niños que no saben, y niños que están tan perdidos que creen que la violencia les salva. Entonces, el acosador, tener un niño acosado es un problema enorme, pero tener un niño acosador es también espantoso. Porque si no consigues llevarlo a un terreno o reeducar todo eso, ese niño va a ser de maltratador probablemente. Entonces te estás enfrentando a que tu labor como padre es muy difícil. Yo, por eso, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a hablar de los acosados y acabo hablando de los acosadores. Es que yo en mi forma, que es como en la novela, empiezo por un lado y me voy al otro. Es que todo no sé si es por empatía o como escritora, pero yo entiendo, siempre veo un lado, pero miro el otro, porque normalmente están interconectados y normalmente, pues eso, el loco para mí es un pobre chaval
y que encima, pues eso, le dicen tu madre fue una drogadicta, ¿no? O sea, no tiene una estructura familiar y utiliza la violencia pues muy mal, de una forma horrible, y nadie le para, nadie le dice que tiene que considerar que el mundo es más que esa violencia en la que él se siente cómodo. Es el único sitio en el que se refugia en la violencia. Esa es una historia, la historia de Loco es una historia bien triste también, ¿no? Muy triste. Es un niño también, es un niño que está solo. Pero bueno, en este caso la víctima es Ander, y es el que, bueno, el loco se crece ante el dolor de Ander. Y Ander es, yo vuelvo a lo mismo, es el niño que nació para martillo y le cayeron todos los clavos. Es un perfil de personaje, en otros relatos tengo personajes así y luego no, los puedo salvar y les doy mucha luz, pero en esta no, en esta se quedaron en el túnel. Me sorprendió mucho que precisamente Ander, siendo hijo de quien es, sea víctima. O sea, sí. Cuando no sé, ¿sabes? O sea, que podría ser lo contrario, pero eso no. Si nos fijamos, pasa muchas veces, ¿no? Que hay personajes que parece que se espera una cosa de ellos y no tiene nada que ver. Yo creo que luego la sensibilidad de cada uno... Olvidamos esas víctimas. Perdón que interrumpa, no creo que yo le dije al principio, Belén, pero es que olvidamos esas víctimas. Una frase de Mario Puzo: los hijos pagan los pecados de los padres. Me encanta tu equilibrio, esa empatía de la que tú hablas, Juana, porque yo creo que es lo que ha hecho que esta novela sea, dentro de los diferentes tipos de violencia que aparecen en ella, pero está contada tan bien, que es que tensión de la buena, ¿vale? Que luego te quedas, pero es tensión de la buena. O sea que muchísimas gracias. Y yo sí vi a mi abuela doblarse por la mitad como Merche cuando a su sobrino más querido lo mató ETA en un monte en el País Vasco. O sea que yo sí la vi, además estaba en su casa en ese momento, y la vi doblarse exactamente igual que ella. Me llegó al alma esa escena de Merche. Sí. Me llegó al alma porque fíjate que mi abuela ya murió hace muchísimos años y es que la estaba viendo en el salón de su casa doblarse por la mitad. O sea que conseguido, desde luego, está, vamos, magníficamente. Muchas gracias porque he disfrutado, bueno, muchísimo. A ver, muchas gracias, Belén. Quiero más. Bueno. Gracias a ti. Desde Barcelona, Diego. Hola, Diego. Hola, Juana. Hola. Encantado de conocerte y de verdad un placer estar aquí compartiendo contigo esta tarde y impresiones, ¿vale? Yo te quería comentar que además soy muy fanático del relato, me gustan mucho los relatos, no te conocía y al leer tu novela e investigar un poco he visto que tienes por ahí publicados relatos, o sea que te prometo que iré para atrás y miraré porque además se ve en tu forma de escribir la forma en la que tienes sobre todo de abordar los personajes y que aquí hay un grupo de personajes complejos a muchos niveles además y se nota además eso, pues eso del relato, que ya sabemos las características especiales que lleva. Hablando de personajes, aunque tú hayas dicho que la novela no tiene ninguna intención de buscar una moraleja ni nada similar, sino pues eso, entretenerte, sí que es cierto que yo te quiero felicitar por el personaje de Leire, pero sobre todo a nivel creativo, porque me parece que es un personaje, o sea, me ha gustado mucho por lo que no me ha gustado. Es decir, me uno con mis compañeras, con Ana o con Flor, que creo que es un personaje que despierta, que puede llegar a despertar una antipatía y un rechazo descomunal, porque independientemente de que al final pues sea ojo por ojo, el ojo por ojo y tal, ella tiene determinadas actitudes que te dejan un poco, ya sabes, que te dejan... Entonces, mi pregunta es, la idea era hacer que este personaje generara esa controversia, pudiera llegar a generar esa controversia entre los lectores? Pues no sé muy bien. A ver, a mí me pasa que hay lectores que ya cuando estaba con el borrador y lo probaban para leer, pues gente muy próxima, ¿no? Con los que voy testando el libro, ya me pasaba que había gente que se identificaba en todo con Leire y no tenía ese rechazo, gente que no sufre ese rechazo en ningún momento, pase lo que pase,
y gente que no puede, que me decía, es que no, pues le estoy cogiendo una manía a esta tía que no puedo con ella. O sea, es que me pasaba las dos cosas desde el principio, que en el desarrollo, ¿no? Cuando todavía faltaban muchos borradores, o sea, mucho por pulir y tal. Entonces, no sé, yo creo que es muy curioso, porque para poder tener esas dos visiones es que el lector está... Digamos que el personaje se está multiplicando, o el lector es capaz de percibir el personaje de una complejidad tremenda y uno se queda con una cosa, o el lector se está viendo reflejado de algún modo y su capacidad, su tolerancia. Es que por eso digo, en esta novela nada es fácil, todo da muchas vueltas. Entonces yo no le tengo especial simpatía a Leire, porque creo que la novela es un poco dónde llega Leire, o sea, dónde va a llegar, Dios mío, alguien que podía ser yo, que empezó siendo yo y a dónde va a acabar, ¿no? Claro, pasa lo que pasa. Y sin embargo, yo al final, cuando Leire habla, cuando va a ser capaz de verbalizar algo que no ha verbalizado en un año entero, porque también es una cosa que parece mentira, ¿no? Todo lo que va a pasar ahí, va a contar. Ahí, sin embargo, vuelve a ganarme. Es como que vuelve a ser la primera mujer, la que estaba al principio de la novela. Entonces vuelvo a decir, claro, el viaje de ella es un viaje desconcertante. Y es verdad que yo pienso que no es tanto mi habilidad para hacerlo, sino cómo el lector es capaz de tolerar más o tolerar menos en esta mujer. O sea, de empatizar más o menos, o con ella o con lo que va haciendo, no con ella en sí. Pero es muy difícil porque cuando creas un personaje y tiras de él en un relato, una novela, y buscas una empatía, la mantienes hasta el final. Y yo aquí hago una cosa un poco rara, que yo me di cuenta y luego después digo, es que estoy haciendo una cosa muy rara, es que estoy diciéndote, vas con el personaje, pero llega el momento en el que no sé si vas a querer seguir yendo con él. Y eso, no sé, yo creo que me he metido en muchos charcos que al final han salido bien, pero que luego pensando, si lo tuviera volvido a empezar, diría, ¿para qué te metes en ese berenjenal? Hazlo normal y que ella vaya todo el rato. Pero es que yo nunca hago las cosas muy como a lo fácil. Por lo que sea, siempre me voy a lo difícil. Es una forma es una característica igual de mi literatura, que siempre me meto en cosas más complejas. Porque las historias más sencillas ya las he visto, ya las conozco, tengo la sensación de que las conozco. Y en estas yo improviso, pero yo investigo. Y esa forma de investigar, esa es lo que a mí también, esa es la magia de la literatura, que vosotros lo que habéis disfrutado leyendo, yo lo he disfrutado muchísimo escribiéndolo. Y he sufrido como vosotros y he dicho, Dios mío, esto no puede ser, no puede ser. Y entonces ahí es complejo. Sí. Es que es cierto además lo que dices, que realmente Leire lo que hace es un viaje además a la oscuridad y a la oscuridad más profunda, porque sí que es cierto que empiezas identificándote con ella, al final dices, oye, han secuestrado a su marido y ella pues toma cartas en el asunto en lugar de quedarse con los brazos cruzados, lo cual me parece, pues oye, valiente. Sí. Pero luego llega un momento, sobre todo a mí, el momento en el que dije, no, fue cuando ella, porque trata mal al chaval y puedes decir, bueno, pues sí, intenta quitarle humanidad, intenta hacer las cosas para que no le sea a lo mejor tan duro a ella, pero cuando piensa que el marido lo han matado y ella abandona al chaval allí, es como decir, iba a decir una palabra, sí, eres peor que ellos. O sea, es como, o peor o igual. Y entonces ahí fue cuando ya dije... Ahí ya no. No, pero fue cuando dije, me flipa esta mujer, me gusta mucho, pero a nivel creativo, pero por la complejidad que lleva, es decir, porque en el fondo es tan mala... yo creo que está destrozada. Leire, la maldad de Leire es una maldad que forzada todo el tiempo. Quiero decir, ella se va forzando a la crueldad, es para no caerse, cuando actúa con crueldad, es eso como la coraza que va creando. Y ahí cuando decide eso, ¿qué podría ella devolver al niño cuando ya cree que no hay nada que hacer y volver a... Eso el lector me tira el libro a la cabeza. Eso yo no lo puedo hacer como escritora porque yo me decepciono. Es muy complicado. Sí, es muy complicado. O sea, es que la historia... la situación es muy complicada. Sería que ella de repente renuncia a todo y dice, bueno, era un jueguecito que ha salido mal, pero yo vuelvo a todo, a mi ser de hace tal, aunque da igual, porque ella, vamos, me vuelvo viuda, ¿no? Pero el personaje ya no tenía vuelta atrás. Por suerte la literatura es ficción y por suerte no nos está pasando ni nos ha pasado nada de esto, ¿no? Por suerte, excepto, bueno, estamos comentando compañeros que conocen casos de cosas horribles, ¿no? De muy dolorosas. Esto es una ficción dura,
pero por suerte es una ficción en la que yo puedo elegir cosas, ¿no? Yo en la realidad no quiero pensar esto como una realidad, yo lo escribo como una obra de literatura, una ficción, y en eso el personaje no podía decir, se ha acabado, no pasa nada, bueno, que me ha salido mal, que ya vuelvo como antes a mi casa. No podríamos, no sería la novela, no. Pues oye, felicidades, Juana, porque a pesar de ser una ficción estoy convencido de que es una novela que va a generar por lo menos debate y diálogo, y eso yo creo que siempre va a ser positivo para que la gente la lea y la lea mucho. Así que muchas gracias, Diego. ¿Puedo hacer un apuntito? Solo yo, como tú bien dices, Juana, ese momento que estaba Diego explicando, aunque no nos guste y como lectores nos dé un poco de repulsa, yo creo que es perfectamente comprensible. Perfectamente comprensible. Verosímil. Yo ahí, aunque no comulgue con Leire, entendí la postura de Leire, aunque es ficción, pero puede ser perfectamente realidad, ¿eh? Pero, a eso es lo que me refiero. Pero yo no lo comparto y es lo bueno que va a tener la novela, que va a crear ese debate. Creo que es fantástico. Pero claro, o sea, quiero decirte que hay gente que dice, bueno, como decía Juana, muchos lectores me tirarían el libro a la cabeza. Es que yo claro, porque es traicionar el personaje sería. Es que yo a Leire ahí la entendí y no, vamos, yo no quiero estar en su pellejo, ¿eh? No, yo tampoco. No quisiera, porque como bien dices, los límites están mucho más allá de lo que imaginas. Pero yo ahí, en ese momento, Diego, yo ahí... Yo no. Yo, por ejemplo, te reconozco que no la entendí nada. Ahí entendí a Leire, es un ojo por ojo. Yo lo que aplaudí a Juana, o sea, como escritora, decir, mantienes el personaje hasta el final, efectivamente, claro. Es decir, gracias. No es Hollywood, que llego y te lo arreglo todo y qué bonito ha quedado. Bueno, el papel creativo que lleva Juana, que lleva Leire, es brutal, es muy bueno. Es maravilloso, es un personaje. Ahí también estoy contigo, Diego, ¿eh? O sea, sí, es muy bueno. Perdón que me colé. Sí, yo. Natalia. Hola, buenas tardes, Juana. Hola, Natalia, hola. Nada, como verás, estábamos enganchadísimos a tu novela. Nos ha encantado y estamos aquí como si fuera, vamos, estamos destripando la novela porque es verdad, es que yo no sé si ya te lo había comentado, pero es que me ha estrujado el corazón, es de eso de no puede ser más, o sea, pasabas de una historia a otra y es que te engancha, o sea, dices, ¿qué está pasando aquí? De todos tus personajes y todo de lo que hemos ido hablando, me ha gustado mucho cómo Merche, por ejemplo, era la mujer fuerte, la que estaba ahí en el alto y todo era va, y va cayendo, y Leire es al revés, es lo que todos estamos hablando, es, ay, pobrecilla, y ella es al revés, crece, o sea, has labrado ahí esos dos personajes ahí, muy bien. Y luego tenemos el personaje de Vicen, Vicen, no sé realmente cómo... Vicen, sí. Vicen. Y que realmente es un protagonista y lo poco que estamos hablando de él. O sea, es el que está ahí sufriendo y realmente queda como en un segundo plano y dices, ¿y este qué está pasando con él? Que no quedas ahí arrinconado, sí. No evoluciona. Es el único que no evoluciona. Bueno, Ander tampoco evoluciona, pero es que Vicen es un personaje majo, o sea, es un hombre, bueno, con su forma de pensar, pero es profesor, defiende la vía pacífica, nos puede caer más o menos bien, pero poco más. Es que él no tiene ningún viaje, no le pasa nada. Y por eso, cuando yo iba escribiendo la novela, los miembros del comando, Merche, Cuti, todos iban creciendo porque todos tenían muchas más vueltas y eran mucho más complejos y mucho más interesantes. En el sentido literario, digo, no por otra cosa, pero literariamente es mucho más interesante los del comando que llevan pistolas y que según aparecen nos ponen muy nerviosos porque pueden hacer cosas o pueden hacer... Mientras que comen pizza.
Claro, pueden hacer, sí, pero son personajes que nos provocan una inquietud. Mientras que Vicen no nos provoca ninguna inquietud. Vicen es un hombre con un libro en las manos y los del comando son hombres con pistolas. Y eso a nivel narrativo, la pistola gana, siempre gana. A nivel narrativo, sí. Entonces Vicen tiene poco recorrido. Yo a veces hasta me parece, digo, si no se enteró de nada, no se enteró de nada el pobre, con sus problemas y su agobio total de estar secuestrado. Pero no hay evolución. Tiene razón, Vicen no hay una evolución de personaje, mientras que otros evolucionan tanto que nos atrapan toda la atención. Sí, pero quedaría la segunda parte, la sentencia hacia su mujer, claro. Sí. Esa historia que no se cuenta. Esa historia, también una historia dura, porque yo creo que en un momento dado toda esa ola de violencia, que es la novela, se para de golpe en ese todos a la vez, ¿no? Y de repente es como plas, ha llegado el tsunami, ha arrasado y ya. Y es el final en el que como que todo se para y luego dices, ¿y ahora qué? ¿No? Yo creo que el final está bien trabado, que el cierre de todo está cerrado, no puedo explicarlo más, ¿no? Pero creo que está todo concentrado ahí y bien el epílogo ese un año después te deja cómo quedan las cosas y realmente como lectura de la violencia hay personajes que tienen que verbalizar para aceptar lo que pasó, hay personajes que han decidido no seguir en la violencia porque se vuelcan más en la familia, en superar lo que ha pasado. Yo creo que hay un cierre de todo, como casi como metafórico de lo que pasa cuando una situación tan gorda, ¿no? Tan grande, tan brutal como pasó en el País Vasco con el fin de la violencia y como al final siempre hay como momentos en los que necesitas pensar qué ha pasado a nivel metafórico, digo, es un poco verbalizar, salir de todo ese shock que hemos tenido tantos años y todo el mundo intentar agarrarse a la vida, ¿no? A la vida, a la familia, a lo que quieres, a algo, a la luz, a un mínimo de luz. Hay que agarrarse siempre a un rayito de luz. Sí. Pues nada, felicidades, porque como dicen mis compañeros, es que cierras el libro y dices, vale, ¿y ahora qué? Y entonces sí, la verdad es que muy bien. Para venir como vienes del relato juvenil, infantil y juvenil, digo, pero esta mujer, ¿cómo? No, pero los relatos de adultos, o sea, eso infantil y juvenil es una cosa, pero yo soy relatista de adultos, de historias muy cortas, pero para adultos, intensas. No, también negras. Sí, ¿no? Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Juana. Nada, a ti. Tere. Hola, buenas Tere. tardes. Hola, Juana. ya te veo. Hola. Buenas tardes. Bueno, yo creo que ya te lo han dicho todos, que nos ha encantado, que nos ha mantenido ahí y en un día todo tu trabajo ha sido leído en un solo día. Y yo estoy con Diego con la personalidad de Leire y lo que más me ha llamado la atención de ella ha sido al principio cuando se entera que ha sido secuestrado el marido y empieza a pensar que la han estado investigando, que han entrado en su intimidad y lo que siente en realidad es asco y no miedo. Yo en su caso estaría, aterrada. Yo creo que está como en shock y una de las cosas que hace es pensar que va a venir el marido, imagina que viene, que todo ha sido una broma, se intenta como... Yo creo que cuando estás en un estado así de tanto shock, intentas primero pensar que no está pasando, luego es como que empieza a mirar con desconfianza el territorio donde está, ¿no? La casa, porque dice, nos han mirado, esa sensación de que te conocen, de que ha habido algo fuera, una amenaza que no has sido consciente. Todo eso yo creo que son como estados de ánimo que van surgiendo a partir del shock en el que todavía el dolor o la rabia o el miedo no han crecido del todo. Y son como... Yo la idea esa de las ventanas, de repente mira la ventana y dicen, pueden estar viendo, nos han mirado, nos han visto. Esa sensación también, claro, cuando había los atentados, ¿no? Y decías, le han sorprendido a alguien en un bar, ¿no? Sabían todo lo de los comandos, sabían toda la vida que hacía esas personas. A mí eso me resultaba tan violento, pensar que alguien te miraba, ¿no? Que te miran y saben de ti, ¿no? Bueno, eso me parece muy... Pero muy eso yo creo inquietante. que no te produce más miedo que no eso. El que cuando ella recibe la llamada, quieres decir miedo. Cuando te están vigilando, cuando ahí tú empieza piensas ella, que te han estado vigilando.
Sí, ella dice un momento que le da como asco, yo creo que está procesando la rabia ya también, ¿no? Primero la incredulidad, la rabia de que han estado aquí, pero luego toda esa noche yo creo que va pasando en sentimientos de emoción. Yo creo que cuando estás en un shock pasas por muchos estados muy diferentes y a veces como ilógicos, ¿no? Cuando alguien le dice que ha pasado algo terrible y no, pues no siente nada, es que le va a llegar después, el cuerpo funciona tiene sus barreras, ¿no? Para no venirse abajo o simplemente para aceptarlo despacio, no lo sé. A mí la escena de las ventanas me parecía muy real, que tenía que mirar a su alrededor con desconfianza, con mucha desconfianza y con mucha rabia de que podían haber estado dentro y también como con asco, pero también miedo. Yo creo que también hay miedo ahí, es todo incierto. Está entrando ya en el terreno de que todo se ha ido, su vida se está yendo a... Sí, pero luego tiene la sangre fría de por la mañana ir al cuartel de la Ertzaina, de la Guardia Civil, y no decir realmente lo que ha pasado, sino... Claro, ella ya ha decidido, hacer un paripé. Ha tomado una decisión y lo hace solo por si le siguen, porque le dijeron que tenía que hacer eso, ya lo va a hacer, pero no va a seguir las instrucciones. Ella ha decidido ya todo lo que va a hacer o intentar hacer para salvar al marido. Todo eso es esa noche es la que se gesta toda la historia, ¿no? En esa soledad, en ese miedo en el que ella ve a todos los muertos, todas las víctimas, todos los atentados. Tiene la sensación de que, bueno, está en un túnel en el que está toda la violencia que conoce y ella va a ser una más, ¿no? Ella y Vicen van a ser los siguientes. Pues muchas gracias y yo sé que va a tener éxito porque la verdad que es una novela que te atrapa desde la primera página y hasta que no acabas no te quedas a gusto. Bueno, y después tampoco, la verdad. No, a mí me decía alguien que la había disfrutado mucho pasándolo tan mal que se disfrute en el dolor. Sí, bueno, es una mezcla, ¿no? Agridulce. Sí, la verdad que sí. Mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias. Yoli. Hola, Juana, buenas tardes. Hola, Yoli. Encantada. Yolanda, Yoli, como tú quieras. Yolanda. No, me da igual, no tengo preferencias. Encantada de conocerte. Mil gracias por haber escrito. Yo creo que a raíz de, que no tiene nada que ver, de que Patri abriera la compuerta, yo creo que este tipo de historias son necesarias precisamente por eso, porque ahora hay generaciones enteras que no tienen ni idea de todo esto. Entonces, bueno, se creen que esto es como una entelequia, que está ahí como lo de Franco, que pasó, pero entonces ese dolor lo tienen que reconocer. Yo a lo mejor no voy a ser nada políticamente correcta, pero a mí, por ejemplo, el dolor de Cuti o el dolor de Merche, siendo yo madre, aunque los entiendo, como que me dan igual. O sea, te lo reconozco así. Es que a mí Ander sí, yo empatizo con el niño por su inocencia, precisamente, porque él no tiene culpa de nada, pero a mí ellos me dan igual. Incluso en Cuti, no sé, como que él ha elegido ser portavoz, él ha elegido defender ciertas posiciones sin mancharse las manos, que no sé a veces que, y perdóname la palabra, que es más miserable, ¿no? Si mancharse las manos o defender a quien se las mancha y tú dar la cara ahí, salir muy guapo en televisión diciendo todo esto está justificado. Yo no puedo con eso. Entonces, el dolor de Cuti y el de Merche lo siento muchísimo, pero como que me da igual. Y Leire me parecía como que... Aquí dicen que le han cogido mucha manía. No. Es que iba de sorpresa en sorpresa. O sea, yo estaba todo el rato diciendo, a ver por dónde va a salir. A ver por dónde va a salir. Entonces no me ha dado tiempo a cogerle manía. Yo creo que la pobre actúa como actúa en cada momento según cómo le van viniendo las cosas. Y al fin y al cabo es una fiera acorralada. Y cuando una fiera la acorralas, muerde. Y ella es así. Entonces a mí me ha encantado que por lo menos des visibilidad no solo ya a las víctimas, sino al entorno de las víctimas, que muchas veces se le han olvidado. No sé quién lo comentaba, Ana, yo creo que leía la frase acerca de las viudas y acerca de lo que te queda es la soledad, pero me ha gustado mucho que des visibilidad a lo que hay alrededor. Y que toda esta gente, los que defienden, los que tal, el libre albedrío existe. Y lógicamente si a ti te pueden haber matado a un hermano, por lo que sea, pero tú tienes tu libre albedrío para no convertirte también en un asesino o en mancharte las manos.
o las manos o la moral, porque yo creo que Cuti tiene una moral, pues eso, un poquito sucia. Entonces, yo dentro de todo esto, que a lo mejor suena como muy de perogrullo todo, Cuti, ¿qué es? ¿Una recreación de ciertos movimientos políticos o algo que tenía que estar porque, bueno, digamos la versión menos violenta, entre comillas, de los secuestradores? Pues de lo que has dicho, primero lo de que, por ejemplo, que con Cuti y con Merche no puedes empatizar. Yo creo que cada lector, o sea, la novela nos identificamos con algo, entendemos algo, porque proyectamos probablemente nuestra vivencia y nuestras emociones. Entonces yo creo que en esta novela todo el mundo puede encontrar ¿sabes? Un punto en el que se va a sentir más cómodo o más incómodo. Probablemente tú en estos personajes pues no empatices porque te parece que están, o sea, no te gusta cómo actúan, lo que defienden. Entonces quiero decir que en eso, por eso digo que los lectores tienen una lectura libre, cada uno, de verlo. Hay muchos perfiles y la historia es muy compleja y cada uno lo tiene que ver como lo ve y como lo siente. O sea, yo en eso estoy de acuerdo en que cada uno lo ve, como el que odia a Leire y el que la ama y el que la defiende. Todo eso lo ve así. Para mí Cuti sí era un personaje necesario. Yo cuando he vivido en el País Vasco he conocido he conocido gente como Cuti, con sus familias, muy pues pues eso, muy de izquierdas, que no están metidos en la violencia como tal, pero la defienden o la defendían. Luego ya casi todo el mundo fue cambiando, ya no, o sea, hablamos de los años de hace mucho tiempo, pero es un perfil que yo conocía, es gente que, bueno, pensaba que estaba justificado todo ese tema. No pertenecían a ETA, pero defendían, ¿no? Y luego con el tiempo, pues ya esas personas que yo más o menos he conocido han cambiado la forma de pensar, ya el paso de la violencia se fue cayendo por su propio peso, ya no se podía soportar más, ¿no? Esa socialización de la violencia, tantas víctimas, tanto dolor, ¿para qué? ¿Para qué? Todo eso se pasó, ¿no? Por suerte. Pero yo sí creo que Cuti era un personaje que tenía que salir, igual que salía el comando, él era necesario y a mí me resulta como muy familiar. Así como no conozco a nadie que haya pertenecido a ETA, no te puedo decir de los del comando, no conozco, lo he visto a través de documentales o de prensa. El personaje tipo Cuti sí me resulta más familiar y Merche también. Y son personas, bueno, pues tienen su familia, tienen su entorno y, bueno, tenían una visión de la historia en la que se podía defender muchas de las cosas que estaba haciendo ETA, sobre todo en un principio. Para mí sí me resulta familiar, lo puse porque me parecía, o sea, sí que era un personaje para mí como necesario. Sí, es lo que te quería decir, que es como, digamos, un personaje un poco bisagra entre la opción de la violencia absoluta y el justificarla, pero no meterse mucho. De todas formas, también en la evolución del comando, y muy breve para no alargarme, resulta sorprendente porque ellos se dan cuenta de que las víctimas también pueden revolverse y morder. Y eso también a ellos les descoloca. Porque nunca se lo han esperado. De hecho, en este país, afortunadamente, las víctimas o las familias jamás han optado por eso. Y entonces, claro, ellos también se descolocan, ellos no saben, nunca se han enfrentado a eso. Y también es cierto que estamos en un momento en que se había terminado la primera tregua y digamos que las nuevas jornadas de estos cachorros de ETA pues estaban también pues ahí en una especie de tierra de nadie. Pero sí que para la evolución del comando también me ha parecido como personajes fascinante. Así que solo puedo darte la enhorabuena y de verdad que me ha encantado. Me ha costado recolocarme, ¿eh? Lo puse el otro día después de terminar. Recolocarme ha sido muy difícil y yo creo que todavía no lo tengo. Pues me faltan piezas por ahí. Pero bueno, lo intentaré. Mil gracias por la historia. Pues nada, muchas gracias, Yolanda. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿No? Vale. Yo. Vale, No, solamente es acerca de todo lo que hemos estado hablando ahora y acerca de lo de Leire y todo eso. Yo soy partidaria de que ojalá hubiesen existido más Leires. ¿Tú qué opinas? No lo sé. A ver, tú dices gente que se hubiera reaccionado. Que hubiera reaccionado con...
Es que siempre hablamos de las víctimas, y las víctimas nos hacemos víctimas, pero es que encima nos seguimos haciendo víctimas. Y realmente muchas veces yo creo que no actuamos. O sea, yo pienso que en esta vida de vez en cuando hay que actuar. Y precisamente a mí el libro me ha gustado mucho precisamente por eso, porque Leire actuó. O sea, era una víctima que al final casi dejó de ser víctima. Y es eso, o sea, por eso digo, yo para mí Leire me ha gustado muchísimo por eso, porque digo, ojalá hubiese habido por aquel entonces muchas más Leires, porque nunca se ha comentado nada, siempre hemos sido víctimas. Es que, a ver, yo creo que en el momento de tanta, vamos, los años 80 hasta el 2011 que acaba la violencia, o sea, han sido tantos años, ¿no? Con tantos matices cada vez. Yo creo que yo pienso esa época como una época tan conflictiva, por supuesto lo de las víctimas que dices, ¿no? Tantas víctimas y todo lo que fuera, pero yo creo que esas víctimas o sea, el shock en el que podía sucederte siendo víctima. Cuando oyes los testimonios de cualquier víctima, por ejemplo, en todos los documentales que hay ahora, es que no es fácil ni siquiera reaccionar. Yo creo que te llegaba te arrastraba, te destrozaba, y la gente bastante tenía con mantenerse. Y encima también hablamos de muchas veces en víctimas en las que luego no había ningún reconocimiento, ¿no? Entonces, en las situaciones de dureza extrema pero no lo sé, claro, cómo se reacciona o cómo se podría reaccionar o cómo si se hubiera reaccionado. Casi en esos momentos había que era muy heroico enfrentarte a algo tan complejo, pero es que no lo sé, no sé cómo, no sé qué decirte, la verdad. Es que de todas maneras, es que tienes un libro que da para charlar, claro, hablar, es increíble. Sí, es que es todo complejo, lo que te quiero decir, que es difícil decir una cosa. Esto es un texto narrativo que cuenta algo. Lo que pasa es que creo que también al llevarnos a ese tema de la violencia y de ETA, todos tenemos una posición y creo que todas son válidas porque es algo emocional. Entonces, ahí va a estar el resultado. Claro, es que quiero decirte, si tú has tenido una experiencia como víctima, no vas a leerlo en absoluto como alguien que no la ha tenido, es que no puedes leerlo igual, ni vas a buscar, como hay muchos personajes y casi todos nos sirven de reflejo, pues es normal que tú digas, pues yo es que este personaje le tengo un asco que no puedo, porque es que no puedo, porque yo lo veo de esa manera, y todo, por eso cada lectura es totalmente respetable, porque además, porque yo no estoy haciendo una historia en la que pretendo nada, quiero decir, enseñar nada, estoy mostrando, enseñar en el sentido de mostrar, de ver, y de ver algo complejo. Y yo creo que ahí, lo que no sé, lo que me comentabas de las víctimas, no sé, yo creo que en ese momento las víctimas tenían muchísimo, ¿no? Y solamente conseguir adelante ya tuvieron bastante, por eso no me extraña que no pudieran reaccionar muchas veces. Pues sí. Bueno, el caso es que sigo diciendo lo mismo, que el libro me ha encantado. Pues muchas gracias. Una cosita, Juana, sí. En 317 páginas nos has llevado por un tobogán de emociones durante 48 horas, que son las que duran los secuestros. Sí, poco más. ¿Cuánto te ha costado escribirlo? Muchos años. Muchos años, es que no ha sido fácil. Para mí, cuando la gente dice esa oscuridad, es que yo la he vivido cada vez que cogía la novela y la he tenido conmigo. La novela, desde el relato corto de La mujer partida, la novela pasa más de 10 años, en los que yo cojo y dejo la novela infinidad de veces porque es una novela muy difícil. Pasa de ser 4 tejados a ser un tejado, a ser un thriller, y sigo investigando cómo contar algo que no sé muy bien ni yo qué es, ¿no? Por eso creo que bueno, ha sido un producto difícil de hacer. Lo que está claro es que hay no sé, está escrito desde el respeto, ¿no? Y desde la forma en que lo complejo que es todo, lo complejo que somos las personas, lo complejo que son todas las historias, y no ha sido fácil sacarlo. Quiero decir que cualquier otra novela hubiera sido más fácil. Elegí esta forma, todavía no sé muy bien por qué me compliqué tanto la vida, pero sin embargo lo que empiezo a entender es que debajo de esa complejidad el lector percibe algo que yo no sé ponerle nombre y el lector tampoco, pero está ahí. Es decir, tiene algo, tiene un alma, el libro, un alma extraña que palpita, no sabemos qué es, pero está ahí.
Ahora, ¿cómo lo he hecho? No tengo ni idea. Si lo volvería a hacer, no sé. No sé si volvería a hacerlo, si sabría volver a hacer esto. Creo que ha sido una conjunción de también de algo como inconsciente que ha funcionado ahí, algo mágico, de ese realismo mágico que os decía, ha funcionado. Ese pensamiento mágico, quiero decir, no realismo mágico, ese pensamiento mágico que te une a las personas sin saber cómo. Y algo de todo eso ha calado. No lo sé. No sé cómo es el corazón de esta novela. Pero no es un libro que no se olvida, ¿eh? ¿Tuviste claro el título? Porque le viene, vamos. Le puedes preguntar a Rosa si el título fue claro. Si el título. No, es que... No, costó un tiempo, pero bueno, por fin cuando lo decidimos, los ausentes fue, bueno, pues fue como claro, ¿no? Un proceso largo. Un proceso largo de muchos títulos, porque yo proponía y Rosa decía, seguimos pensando, seguimos pensando. Pero el matiz de los ausentes como persona que no sabemos si está viva o muerta es muy bueno. Para mí es brutal porque va con la novela. Que sean los ausentes en plural hace un juego a todos, ¿no? A los dos secuestros y a toda esa gente que se ha ido. Y luego la palabra ausente es metafórica, es bonita. Es algo que, no sé, es una palabra sonora que tiene su cosa, ¿no? Yo creo que es un buen título. ¿Y la portada? ¿La portada? También Rosa. Es que la portada representa como la búsqueda. Pues ha salido muy bien, Rosa, dice también, mira. Sí. Ha sido todo muy democrático. Juana ha aceptado al final, no le gustaba mucho, pero la aceptó al final. Me enseñaron otra que me gustó mucho porque vi a Leire, pero es verdad que la otra luego la veían todos, era mucho menos original. Y mi marido desde que vio esta dijo, esta portada es buenísima. Y bueno, pues al final tuve que darle la razón a él y a todos. No, al final tardé como un tiempo, yo soy un poco lenta con las imágenes, tardé, pero ahora me encanta, la verdad, me gusta que sea tan verde y ese bosque difuminado me gusta mucho. Sí. Bueno, como verás, la novela ha despertado todo tipo de sentimientos y todo tipo de puntos de vista. Sí. Y yo creo que es lo bueno de las novelas, pero hay uno que es general, que nos ha encantado a todos. Me alegro mucho, muchas gracias por todo esta lectura. Iba recibiendo vuestros comentarios y cuando decía, me quedan 20 páginas, yo decía, ay, pobre. La verdad que os iba leyendo y decía, ay, todavía les queda, y luego todavía les queda al final pobre. Ya. Bueno, verás todas las reseñas, opiniones o demás, o te etiquetarán en Facebook los blogs o en Instagram, también te etiquetarán para que lo veas, ¿vale? Muy bien. Bueno, quedamos tú y yo y los que quieran. Sí. Así ya nos lo firmas y esas cosas. Vale, claro. Si cuando dejan, se vayan Pepa, las lluvias. Nos dejan movernos. Que la cosa se está poniendo cruda. A ti porque a mí sí me dejan. Si vivo a nada, 100 metros. Yo sí voy a dar de comer a la abuelita. Yo estoy en el centro. En cuanto pase la nieve esta, quedamos y claro que sí. Pues así, Juana. Bueno. Una cosa que se nos ha olvidado. ¿Qué estás haciendo ahora? Porque imagino que sigues escribiendo, porfa. Sí, escribo mucho. Bueno. Una novela negra. ¿Más? El pantano. Hay que cambiar el título, pero se llama El pantano. Una historia de un pueblo sumergido. Bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué esconderá el pueblo hay un pueblo ¿Qué te has ido a Zamora? No, a mi tierra hay uno y tú y yo estuvimos. Rosa, no se te oye. Ahora. Ana, no digas más. La Laura. El pueblo sumergido guarda muchos secretos. No, que no sabía. No digo más. No la podemos silenciar a Rosa. No. No digo más. Bueno, ya la sonsacaremos y tú no estarás. No. Organiza el café, Pepa. Sí.
Sabes que no plagiamos a nadie, Rosa. Nosotros Lo somos muy sé, respetuosos. pero es que hay que mantener el misterio, porque es que si no... Solo la Solo idea, ha un dicho, fantasma, ha nada dicho un más. título que no vale. Mira qué misterio. No, ese es como yo lo llamo en el borrador, pero... Si misterio con Juana está garantizado, o sea. Sí que sí. Pues ha sido un placer, Juana. Para mí también. Y gracias por la novela, gracias por no olvidar una parte de la historia, pero en forma de novela. Un besazo enorme. A vosotros. Un placer, Juana, encantado. Encantada. Un beso, adiós. Adiós. Hasta luego. Chao, Laura, Hasta chao, luego. Rosa. Chao, Laura, Rosa, hasta la próxima. Chao. Laura.